Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final Historias de Reddit. Comencemos. Yo, 31M, y mi esposa, 29F, tuvimos un bebé en diciembre pasado. Fue un parto traumático y mi esposa desarrolló depresión posparto. Aunque originalmente planeaba regresar al trabajo después del parto, ha estado luchando lo suficiente como para que decidimos esperar hasta que nuestra hija cumpliera 1 año y luego reevaluar la situación. Ella ha estado asistiendo a terapia semanalmente. Con mi esposa en casa a tiempo completo, he tenido que trabajar más horas. Esto es algo que discutimos antes de tomar esta decisión y ella lo sabía desde el principio. Hace unas semanas, mi jefe se acercó a mí sobre un proyecto que requeriría muchas horas extras en un corto periodo de tiempo. Sería beneficioso tanto financieramente como para mi carrera. Hablé con mi esposa al respecto y ella estuvo de acuerdo en que debía aceptar el proyecto. Durante las 4 semanas que estaría trabajando en esto, mi suegra y su mejor amiga, Jessie, 29F, nombre cambiado, vendrían a ayudar con algunas de las tareas que normalmente realizo. Jessie es una ama de casa con un niño de 4 años y otro de 2. Ella empezó a venir durante el día para cuidar a los niños junto con mi esposa. 3 semanas después del inicio del proyecto, quedó claro que necesitaríamos unas semanas más para terminarlo. Cuando llegué a casa esa noche, hablé con mi esposa sobre ello. Ella dijo que estaba de acuerdo, pero se mostró distante en los días posteriores. No fue un comportamiento inusual en los últimos meses, así que no le di mucha importancia e intenté no tomarlo de manera personal. Durante la última semana del proyecto, llegué a casa una noche y vi que Jessie todavía estaba en la casa. No pensé mucho en ello, la saludé a ella y a mi esposa, y luego fui a ver a nuestra hija. Antes de que pudiera llegar a su habitación, escuché a Jessie decir algo como, ni siquiera se detiene a saludarte. Definitivamente una señal. Me di la vuelta y le pregunté qué quería decir con eso. Inmediatamente, mi esposa comenzó a llorar y Jessie empezó a acusarme de tener una aventura. Ella me dijo que debía odiar a mi esposa porque tiene depresión posparto y que no me siento atraído por ella porque ganó peso durante el embarazo. Ninguna de estas cosas es cierta. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a mi esposa con su depresión posparto mientras apoyo a nuestra familia. Y creo que se ve muy bien como está ahora. Simplemente no ha querido tener contacto físico y no la he presionado. Luego, Jessie exigió ver mi teléfono. Le dije que no. Ella me dijo que eso demostraba que era culpable. Le dije a mi esposa que podía ver mi teléfono si quería. Ella asintió y algo dentro de mí se quebró. Supongo que la idea de que ella realmente creyera que estaba teniendo una aventura realmente me afectó. Y que no confiara en mí después de todo lo que hemos pasado. Bueno, ella revisó el teléfono y no encontró evidencia alguna. Jessie empezó a decir que había borrado las pruebas. Ella empezó a gritar y despertó a nuestra hija, así que le pedí que saliera de la casa. Finalmente se fue y fui a calmar a nuestra hija mientras mi esposa todavía estaba en el sofá llorando. Cuando mi hija volvió a dormir, me senté junto a mi esposa e intenté hablar con ella sobre lo que estaba sucediendo. Ella me dijo que ha estado preocupada desde que comencé a trabajar todas esas horas extras. Le dije que habíamos hablado sobre la gran oportunidad que era y que ella estuvo de acuerdo en que asumiera este proyecto. Ella dijo que le pareció muy sospechoso que el proyecto se hubiera extendido en duración. Le dije que a veces eso sucede. Ella quería más pruebas, así que le mostré mensajes y correos electrónicos con marcas de tiempo del trabajo y recibos de pago que demostraban las horas extras. Ella dijo que me creía y lamentaba haber dudado de mí, que todo se debía a que Jessie le había estado diciendo que todas estas eran señales de que estaba haciendo trampa. Le pregunté por qué creía más a Jessie que a mí y por qué no acudió a mí con sus preocupaciones. Ella no tenía una respuesta clara. Han pasado un par de semanas y el proyecto ha terminado. De hecho, he reducido mi carga de trabajo y estoy tratando de trabajar un poco menos que antes del proyecto para poder pasar más tiempo con mi esposa e hija. Sin embargo, me siento muy agotado tratando de hacerlo todo y empiezo a resentirme porque, en el fondo de mi mente, sé que mi esposa no confía en mí.
Me pregunto qué sucederá la próxima vez que tenga un proyecto, o si tengo que hacer mandados un día, o si tengo un viaje de negocios. ¿Volveré cada vez a las acusaciones de que estoy siendo infiel? He intentado mencionarlo un par de veces, pero mi esposa me dice que no es el momento y que está cansada o triste. Intento ser consciente de sus sentimientos, pero me pregunto si eso significa que nunca podré tener mis propios sentimientos. No estoy seguro de qué hacer aquí. ¿Algún consejo sobre cómo puedo seguir adelante? Actualización 1. Gracias a todos por los consejos y el apoyo en mi publicación anterior. Creo que muchos de ustedes señalaron lo que debería haber sido obvio, que necesito buscar un terapeuta y comenzar a cuidar de mi propia salud mental. Algunas personas pidieron una actualización, así que aquí la tienen, aunque no es una noticia feliz. Esa noche me acerqué a mi esposa y le dije que iba a buscar un terapeuta. No lo vinculé con sus acusaciones ni nada por el estilo, solo le dije que estaba pasando por un momento difícil y necesitaba terapia. Ella solo se encogió de hombros y me dijo que hiciera lo que quisiera. Al día siguiente, al regresar a casa del trabajo, encontré nuestra habitación y mi oficina en un caos. Todo estaba por todas partes, papeles importantes esparcidos. No la vi, pero nuestra hija estaba en su habitación llorando. Mi esposa la había dejado sola, y su teléfono estaba apagado. Llamé a mis suegros y algunos amigos, pero nadie la había visto. Empecé a preocuparme y llamé a mi madre para ver si podía cuidar de la niña mientras salía a buscar a mi esposa. Antes de que mi madre pudiera llegar a casa, mi esposa regresó, conducida por Jessie. Jessie no entró, no ha vuelto a la casa desde que la eché porque se sentía ofendida por mi comportamiento, pero mi esposa sí. Estaba claramente molesta y había estado llorando. Le pregunté qué había pasado. Al principio, pensé que la casa podría haber sido robada. Ella comenzó a gritarme que le estaba siendo infiel y que la terapia era solo una tapadera para que pudiera conocer a mi amante. Traté de calmarla y decirle que eso no era cierto, pero ella vino hacia mí y me golpeó. Me rompió la nariz. Se dio cuenta de lo que hizo y se sentó en el sofá, mirando la pared. Yo entré en la habitación de mi hija y cerré la puerta. Llamé a mi madre para contarle lo que había sucedido, ella ya estaba en camino, y a mi suegra para pedirle que viniera y cuidara de mi esposa. Preparé una bolsa para mi hija y, cuando mi madre llegó allí, nos fuimos. Mi esposa ni siquiera levantó la vista. Dejamos a mi hija con mi padre y luego fuimos a urgencias por mi nariz. Llené de sangre todo su auto nuevo Subaru de mi madre. Mi hija y yo nos quedamos con mis padres por un tiempo, y mi esposa se quedó con los suyos. Estoy buscando obtener una orden de restricción contra Jessie. Mi esposa y yo nos estamos separando. La amo, pero no viviré con alguien que me lastima y que podría lastimar a nuestra hija. Todavía no estoy avanzando con un divorcio, con la esperanza de que mi esposa reciba el tratamiento que necesita y podamos resolver las cosas. Mis suegros me dijeron que están buscando tratamiento hospitalario en un hospital local. Pero también tengo todo bien documentado en caso de una eventual batalla por la custodia. Mi corazón está roto porque sé que esta no es mi esposa, sino una enfermedad en su mente. Pero necesito mantenerme a mí y a nuestra hija a salvo y darle el espacio para recuperarse. Espero que esta sea la decisión correcta. Gracias de nuevo a todos. Editar, gracias a todos por sus comentarios. He hablado con mis padres después de leer sus comentarios y llegué a la conclusión de que, para la protección de mi hija, necesito presentar un informe policial. Me dirijo a la estación ahora. Gracias. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.